Bienvenidos al noticiero FCB, Fundamentos de Consejería Bíblica. Soy la presentadora Liliana Puentes y a continuación las noticias con nuestra reportera Sandra Hueso. Titulares: Sanidad Interior. Buenas noches. Acerca de la sanidad interior vamos a ver qué piensa Bernardo Esmateus, psicólogo. Con frecuencia él atendía en su consultorio graves problemas emocionales que no formaban como parte de esa lista de trastornos de personalidad y de conducta que a él le habían enseñado en la universidad. Es esta la manera en que llega a su ministerio este problema como una necesidad. Por lo mismo, él escribe este libro que se llama Las Cuatro Puertas. La respuesta llega a su vida también a través de una visión. Él le pregunta al Señor el porqué de esta situación que él está enfrentando, porque pues él no puede ayudar a estas personas y lo que hace es remitirlas a centros especializados. Y el Señor a través de una visión, le muestra una vasija de barro con varias perforaciones y le permite entender que esta vasija de barro es él, es su vida, y que esas perforaciones por donde se sale el agua, que son las bendiciones de Dios, son esas heridas sin sanar, esas heridas que a lo largo de su vida él no ha permitido que sean sanadas. Por eso, aún siendo una persona temerosa de Dios, el Señor le permite entender, el Espíritu Santo, que debe sanar esas heridas. Cuando hablamos de sanidad interior nos referimos precisamente a esa obra del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios que deciden someter su vida a Él, precisamente cada área para que sea sanada. Y para esto vamos a utilizar la figura de la puerta. Este libro se llama Las Cuatro Puertas y se refiere primero que la puerta implica un límite por el cual nos relacionamos con el exterior. La puerta también es una entrada y es una salida, y también tiene dos posiciones. Se puede encontrar abierta o se puede encontrar cerrada. Estas áreas son cuatro y se llaman de la siguiente manera: la puerta de las heridas, que se está refiriendo como a esos recuerdos traumáticos que nosotros pudimos haber tenido en nuestra infancia; la puerta de la herencia, que se refiere a las influencias familiares que sin saberlo nosotros heredamos; la puerta del ocultismo. A nosotros nos toca indagar con cuestión a nuestros familiares, a nuestros antepasados, porque ellos pudieron haber practicado espiritismo, brujería, ocultismo, magia, y estas cosas pues obviamente nos van a afectar a nosotros. Y la puerta del pecado son prácticas que hacemos voluntaria o involuntariamente y pues que también nos afectan, como el adulterio, la fornicación, la envidia, el odio, el robo. ¿Cómo alcanzar esa sanidad interior? Esta es una de las áreas más vitales e importantes del Ministerio de la Liberación, que no podemos pues pasar por alto. Las heridas emocionales son una de las razones más comunes por las que las liberaciones pues fallan. ¿Cómo identificamos esas heridas emocionales? A través de ciertas características como una crudeza interior, poca o ninguna tolerancia hacia las personas, sentimientos que siempre se elevan como sentimientos de ira, de odio, de resentimiento, demasiado sensible acerca de un evento del pasado, o sea, nos afectan las cosas cuando las recordamos o cuando alguien nos toca el tema. Dificultad para perdonar, es difícil sentirnos amados, nos cuesta aceptar que alguien nos ame. El azotamiento, cuando hay una herida interna que ya se ha comprometido, o sea, corrompido. Es fácil que nos den como esos arrebatos de ira, de odio, de resentimiento. Sentimientos de enojo hacia Dios,
odio hacia nosotros mismos, sentirnos frustrados fácilmente, urgencia de la venganza, el escapismo, es buscar manera de escapar de esos problemas, que puede ser, por ejemplo, comer en exceso, beber, fumar, gastar. ¿Cuál otro? El comportamiento irresponsable, expectativas irracionales de los demás, esperamos mucho de la gente, el perfeccionismo, no podemos equivocarnos, no esperamos que los demás se equivoquen, sentimientos de desesperanza, impulsos, son como esos sentidos de vacío, que tratamos de llenar de otras maneras, con títulos universitarios, carreras, éxito financiero. ¿Qué debemos hacer para sanar estas heridas del interior? Debemos conocer nuestro pasado, averiguarlo para que realmente podamos sanarlo. ¿Qué cosas hemos hecho que lamentamos profundamente? Debemos hacer una lista, debemos como ser realistas y entender que nosotros somos los primeros que tenemos que saber en qué es que estamos fallando, cuáles son esas heridas que están abiertas, de qué cosas nos estamos lamentando. Entonces para esto es bueno hacer esa lista. ¿Hay algo en el pasado de lo que de pronto nos podamos sentir excesivamente avergonzados? Claves para la sanidad interior: resolver sentimientos de culpa, que solamente lo puede hacer Dios. A veces lo que hacemos es culparlo a Él de nuestros problemas. Abrir las heridas y sacarlas a la luz, es decir, contarle al Señor todos nuestros problemas, porque va a ser la única manera en que estemos aceptando que nos equivocamos, que tuvimos errores, y colocarlos ante Él. Tercero, desarrollar una actitud agradecida, es entender que el Señor nos ha dado todo lo que tenemos, que ha hecho muchas cosas por nosotros y que no le va a quedar difícil eso, ayudarnos a solucionar pues la situación que podamos estar afrontando. Dejar el temor, porque pues esto hace que no creamos en Él. Cuando tenemos temor de las situaciones, estamos sencillamente aceptando que el Señor no puede hacer absolutamente en nuestra vida nada. Creer y confiar en Dios. Yo creo que es una de las cosas en las que más fallamos. Decimos amar a Dios, decimos que le creemos, pero cuando estamos pasando por la adversidad, sencillamente entran todo lo que hemos mencionado: el temor, la angustia, la desesperanza, precisamente porque no confiamos en Él. Enfocarnos en la solución y no en el problema. A veces le damos más importancia al problema que a la misma solución. Y por último, derribar las paredes que prohíben el poder del Espíritu Santo. Él le da honra, el Espíritu Santo le da honra a ese libre albedrío. Entonces somos nosotros los que tenemos que derribar esas paredes, darle ese primer lugar al Señor. Es una de las claves más grandes para sanar el interior, es derribar esas paredes que prohíben el poder sanador del Espíritu Santo para alcanzar la herida y traer esa sanidad que tanto necesitamos. Y ahora seguimos con la siguiente noticia con el reportero John Jairo Jiménez. Noticia del día: la culpa. Buenas noches. Hoy tenemos un informe muy especial y se llama La culpa. La culpa es uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy y es el producto de la abundancia del pecado en el mundo actual. Y también es un problema en la Iglesia de Cristo, ya que algunos creyentes se sienten culpables por algunos pecados pasados. ¿Pero qué es la culpa? Proviene del griego opudokos y significa
uno que está bajo juicio y sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Es un sentir de estar en una mala relación con Dios. La culpa trae dos situaciones, una positiva y la otra negativa. La negativa es la condenación, que es cuando el enemigo trae la culpabilidad hablando a nuestra mente y produce un estado de condena por algo que se hizo en el pasado, aún acabando de pedir perdón al Señor. La positiva es un sentimiento de culpa que viene a la conciencia traído por el Espíritu Santo. La condenación viene desde afuera de la mente por el enemigo. La convicción viene desde adentro, producida por el Espíritu Santo. La culpa es el producto de no perdonarnos a nosotros mismos, pero también el de no apropiarnos de la obra redentora de Jesús. Pero ¿cuáles son las características de una persona con sentido de culpa? Bueno, primero, se castiga a sí misma. Siempre está pensando en que yo debo sufrir por lo que hice. Segundo, se siente indigna. No, yo no merezco el perdón del Señor. Tercero, desarrolla comportamientos compulsivos. Intenta superar con supuestas salidas su vacío en el corazón. ¿Y cuáles son esos comportamientos compulsivos? La droga, el alcohol, las aventuras sexuales, el exceso de trabajo, la comida y las compras, por decir algunas. El ser humano trata de llenar el vacío que hay en su alma para no recordar lo que lleva por dentro de su corazón. Desarrollan una falsa humildad. Exclaman cosas como: yo no merezco esto. Algunas de las razones de las cuales se hace difícil perdonarnos está por creer en el perdón basado en las obras. No confiamos en que el Señor está obrando en nuestras vidas. Segundo, por un espíritu de incredulidad. La falta de fe de que el Señor puede transformarnos hace que venga el sentimiento de culpa. Tercero, por esperar repetir el pecado. Pensamos de que no lo voy a lograr y voy a volver a cometer la falta, y eso nos permite avanzar. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la culpa? Hay dos importantes. Uno, la enfermedad física, mental y espiritual. Y una grande también, la culpa bloquea la relación con Dios. Eso es lo más preocupante, porque el enemigo habla en nuestro corazón y a nuestra mente sobre todo, y hace que no tengamos esa relación que debe fluir con el Señor. Pero ¿cuáles serían las formas para librarse de esa culpa? Para ser libre de esa culpa. Primero, arrepintiéndose del pecado delante del Señor. Segundo, renunciando a todo espíritu de culpabilidad. Tercero, confesando su libertad y recibirla por fe. ¿Cómo ser libre de la culpabilidad? Primero, arrepentimiento del pecado de incredulidad. Segundo, renunciando a todo espíritu de culpabilidad. Tercero, confesando su libertad y recibirla por fe. Jesús perdonó a Pedro, aunque lo negó, y a Pablo, aunque fue perseguidor de la iglesia. Lo contrario pasó con Judas, que vino a él un sentimiento de culpabilidad y terminó suicidándose. Bueno, me están informando que tenemos noticia de última hora. Vamos con el reportero Guillermo. Adelante. Noticia de última hora. Liberación. Aquí desde la localidad Rafael Uribe, reportando. Mi nombre es Guillermo Laya y me ha tocado hacer un reportaje sobre la liberación. La liberación, estuve investigando dentro de la congregación y allí me daba cuenta que este término no está muy claro dentro de las personas que están allí. Además de esto, es muy necesario tener claro en esto, entonces voy a tratar de definir este término en las palabras que investigué y que, bueno, espero que den una mejor claridad. Bueno, listo. Entonces, la liberación viene del latín liberatio, que significa liberar o la acción de dar libertad. Entonces esto nos dice que para que esta acción sea ejecutada
la persona debe estar sujeta, presa o esclava, unida o atada a un yugo. Entonces allí entraremos a definir estos tres términos, que son estar sujeto, que es estar unido o agarrado a algo, en este caso un yugo. Preso o esclavo es algo, como su palabra lo dice, es falto de libertad. Eso lo encontramos en Juan 8, 35 y 36. Y atadura es la falta de entendimiento y conocimiento que nos impide ver todo vínculo o enlace para realizar una actividad. En otras palabras, es todo aquello que nos impide acercarnos a Dios y que Él actúe en nuestras vidas, como lo dice en Lucas 4, 18. Entonces, ¿qué es la liberación? La liberación es anular, destruir y expulsar todo aquello que impide que el Espíritu Santo actúe en la persona y se ha abierto el entendimiento y se lleva a reconocer su condición pecaminosa, que reconozca, arrepentirse y apartarse de toda la condición pecaminosa y volver al camino de Dios. Entonces es reconocer, arrepentirse y apartarse, como nos lo dice Marcos 6, 12 y 13 y primera de Juan 3, 8. Entonces, ¿por qué es necesaria la liberación? Es necesario porque en todo cristiano debe haber una transformación. Debe ser necesaria porque el corazón del hombre debe estar sano, como Dios lo creó. Y una persona cuando no está sana, está herida, le es muy difícil perdonar, aceptar el perdón a sí mismo, recibir perdón y reconocer a Dios. Es necesario porque un corazón sano comprende que toda circunstancia, todo obstáculo y todo trato del Señor es una enseñanza para nuestro crecimiento. Es necesario también porque afirma nuestros pasos en el Señor, porque con ella reconocemos nuestro pecado, nuestras faltas, porque también reafirma nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Bueno, aquí entraríamos a ver las clases, o bueno, hay muchas clases en las cuales nosotros necesitamos liberación, o bueno, necesitan las personas. Una de esas es de las posesiones demoníacas, de las maldiciones generacionales, de las opresiones, de las cargas, de la ceguera espiritual, como lo dice Isaías 42:6, lo que nos encargó Dios, a llevar a las personas a que vean que hay un Dios que los puede sacar de allí. ¿Y cómo se realiza? Pues esta acción se efectúa en las dos partes, tanto en la persona que ministra como en la persona que va a recibir. ¿Por qué? Porque el ministro debe ser una persona que esté sana, que esté en comunión con el Señor, como lo dice Hechos 19:15, de palabra, como lo dice Efesios 1:17, tener discernimiento, el don de discernimiento, ver qué es lo que está necesitando la persona y en qué vamos a ayudarle a actuar, y que el Espíritu Santo lo lleve a reconocer esa liberación. Y lo encontramos en 1 Corintios 12:10 y Hebreos 5:14. Tener fe, lo encontramos en Hebreos 11:6. Eso actúa también tanto en la persona como en el ministro. Deben tener juntos fe, porque la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tener autoridad, como lo dice en Marcos 16,
17, en Mateo 10, 1, que el Señor nos dio toda potestad, toda autoridad, sobre todo espíritu. Bueno, y en la persona, como les decía, la persona tiene que estar dispuesta a aceptar que Dios va a obrar en su vida, aceptar que está en pecado. Reconocer que estaba en una situación, en una condición que no le impedía ver al Señor. Es creer, tanto como yo le digo, como es creer que el Señor va a actuar y que la persona que va a estar ministrando no es la persona que le va a ministrar, sino es el Señor o el Espíritu Santo que va a hacer la obra. Bueno, desde acá de la localidad Rafael Uribe se despide su reporterito Guillermo Laya. Bendiciones.